Ministración de maestro, la enseñanza ministra. Jesús dijo a sus discípulos, diciendo: vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien, porque lo soy. Como maestro, Jesús tiene una característica: que sus enseñanzas ministran. Cuando Jesús enseña, se produce ministración instantánea. Mientras está enseñando, está ministrando, está produciendo crecimiento espiritual, sanidad, milagros, liberación, prosperidad, porque sus enseñanzas ministran. Sus enseñanzas ministran porque cuando Jesús vino a la tierra, vino a ministrar con sus enseñanzas. Porque para producir crecimiento espiritual, por medio de sus enseñanzas, era necesario que sus enseñanzas ministraran con poder y produjeran respuestas espirituales sobre los hijos de los hombres, sobre sus hijos, sobre sus discípulos, sobre sus ministros, para que Dios manifestara su poder cuando da sus enseñanzas. Cuando Dios habla, produce un sonido. El sonido produce un efecto, produce un cambio, produce una modificación, produce una motivación. Pero cuando Dios enseña con palabras, cuando Dios le añade palabras al sonido que produce con su voz, Dios ministra. Porque cuando Dios habla, produce vida. Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, cuando Dios ministra, cuando enseña, produce ministración espiritual. Por eso usted, cuando lee la escritura de los profetas, la escritura allí dice que Dios le hablaba al profeta y producía una ministración. Dios le decía a los profetas: ve, oye, mira, y producía ministración espiritual sobre los profetas y sobre las personas que iban a vivir en el futuro. Dios producía ministración espiritual en el tiempo presente y para el tiempo futuro. Cuando Dios enseña, ministra. Al ministrar, Dios trae su reino, Dios extiende su reino, Dios expande su reino, porque el reino de Dios, el reino de Dios se extiende con palabras. Jesús dijo que el reino de los cielos era como una semilla. Una semilla se siembra. Jesús se reveló diciendo, enseñando por parábolas, diciendo que Él era el sembrador y que el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Vino a traer la semilla de la dimensión espiritual del reino de los cielos a la tierra, para que el reino de los cielos creciera como una semilla, para que llenara toda la tierra con la enseñanza de Jesús, que ministraba el reino de Dios, que ministraba el poder de Dios, que ministraba la respuesta de Dios, que ministraba el conocimiento de Dios, que ministraba la presencia de Dios.
que ministraba las actitudes de Dios, que ministraba la identidad de Dios, que ministraba la gloria de Dios, que ministraba a Dios actuando proféticamente, a Dios actuando apostólicamente, a Dios actuando según se manifiestan todos los ministerios espiritualmente para ministrar a sus hijos. Cuando Dios enseña, Dios ministra. Cuando tú recibes la enseñanza de Dios, eres ministrado por Dios y creces espiritualmente. Dios te convierte en alguien poderoso para que ministres, y al ministrar Dios sea glorificado y el reino de Dios sea extendido y el reino de Dios se expanda al norte, al sur, al este y al oeste con poder, porque alguien con la enseñanza de Jesús ministra con poder delante de los hijos de los hombres y delante de los hijos de Dios y delante de los discípulos de Dios y delante de los ministros de Dios, para producir obediencia espiritual a la enseñanza que Dios da a un discípulo o a un hijo o a un discípulo o a un ministro. Dios ministra cuando enseña. Cuando el apóstol Pedro, mientras sanaba personas y lo veían ministrar, personas veían pasar su sombra y eran sanados. Dios ministra con poder cuando enseña. Pedro, que era apóstol, primero había sido discípulo, y antes de ser discípulo, primero fue hijo. Pedro aprendió como hijo de Dios y ministraba como hijo de Dios. Pedro aprendió como discípulo de Dios y ministraba como discípulo de Dios. Pedro después, Dios lo constituyó apóstol y aprendía como apóstol. Dios le enseñaba enseñanza para el apóstol y ministraba como apóstol. Cuando Pedro ministraba la enseñanza que recibió, producía ministración. Al obedecer, ministras. Por eso, Pedro escribe, porque Dios lo mandó, y Pedro, como era obediente a la enseñanza de Dios, a la instrucción de Dios, a la dirección de Dios, él escribió en el Espíritu diciendo que nosotros los hijos de Dios, que los discípulos de Dios, que los ministros de Dios, somos llamados por Dios hijos obedientes, porque Dios desea que le obedezcamos. Por eso la Escritura dice en Efesios capítulo 5, escrita por otro apóstol obediente, diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados, vamos a ministrar como Dios nos enseñó, porque Dios nos enseña a vivir como hijos de Dios, para que nos manifestemos como hijos de Dios con gloria. La Escritura dice en Romanos diciendo que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios que aprenden enseñanza de Dios y ministran cuando enseñan. Y también ministran con el poder que Dios da. Los discípulos de Dios reciben enseñanza de Dios y cuando transmiten la enseñanza de Dios, ministran. Y ministran porque Dios nos mandó a ministrar como discípulos también. Jesús envió a 70 discípulos, a otros 70 después, y después envió a otro grupo de discípulos. A todos les decía lo mismo, les enseñaba y al enseñarles les ministraba y los enviaba a enseñar
y ministrar mientras enseñaban. Jesús estaba con sus discípulos y les iba a enseñar algo, y al enseñarles, al mismo tiempo les iba a ministrar. Le dijo a uno de ellos, a un apóstol, habían 5,000 personas, y le dijo al apóstol, le dijo al discípulo, denle ustedes de comer a las personas. Y él buscó dinero y dijo, hay tal cantidad de dinero, no alcanza para tantas personas. Y Jesús le dijo, dile que se coloquen en grupos. Y pidió entonces alimento, y le dan el alimento a Jesús. Entonces Jesús ora al Padre y parte el alimento y lo comienza a repartir para que ellos repartieran a los discípulos. Y el alimento se multiplicó. Jesús no estaba hablando, Jesús estaba enseñando de otra manera. Jesús no solo enseña con palabras, Jesús enseña con actos, Jesús enseña con actitudes. Al enseñarles, les ministró prosperidad, les ministró milagros, les ministró la revelación del ministrador de los bienes, les ministró mientras les enseñaba, les ministró respuestas, les enseñó que cuando tú quieres aprender de Dios, Dios te da todo. Si tú sigues a Dios, a donde Dios vaya, Dios te va a dar todo. Jesús daba esa enseñanza a sus discípulos. Si tú quieres aprender de Dios, Dios te da todo lo que necesitas. Por eso en la iglesia, en el libro de los Hechos, dice que traían dinero a los pies de los apóstoles y no había entre ellos ningún necesitado, porque las personas querían aprender de Dios y Dios les enseñaba a usar su dinero, a ministrar con su dinero. Eran enseñados por la enseñanza que Jesús le dio a los apóstoles, que estos apóstoles daban a los discípulos. Entonces los apóstoles ministraban y los discípulos ministraban. Ministraban con todas las cosas. Allí Jesús ministró con alimento y produjo fruto y produjo multiplicación. Manifestó la bendición eternamente, manifestó prosperidad, manifestó la respuesta para personas, produjo abundancia, sobreabundancia y superabundancia, porque cuando enseñaba, ministraba. Jesús puede enseñarte si quieres aprender. Mientras te enseñe, te ministra. Jesús se encuentra un hombre paralítico cerca de un estanque donde ocurrían milagros, donde ocurrían respuestas, donde se manifestaba poder de Dios, poder de sanidad, poder de milagros, poder de restauración. Jesús le dice al hombre paralítico, ¿quieres ser sano? Aparentemente era una pregunta, pero un alguacil dijo, nunca ningún hombre ha hablado como este hombre, porque Jesús habla diferente. Jesús no habla como hablan los hombres. Jesús sabe para qué son las palabras, porque Él creó las palabras. Las palabras las creó para ministrar, lo profetizó, lo enseñó y lo reveló por medio del profeta cuando dijo, así será toda palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Y Dios le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? Mientras el paralítico le da la respuesta, Jesús dijo, levántate, toma tu lecho
y anda. Y sucedió lo que Jesús dijo, y sucedió una ministración. Este hombre se levantó, porque Jesús, cuando le enseñó, ministró, porque Jesús lo ministró con sus palabras. Su palabra no volvió vacía. Jesús produjo restauración en él, produjo sanidad, produjo milagro, produjo prosperidad, manifestó el poder de la bendición externamente. Jesús sabe para qué son las palabras, y cuando las utiliza, te ministra. El centurión romano lo entendió y dijo: Señor, detente, no soy digno de que entre bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús dijo: ni aun a sus discípulos, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Porque este hombre entendía que Jesús sabía usar las palabras que ministran. Jesús usa las palabras que ministran. Los profetas usaban palabras que ministraban. Así dice Jehová, así ha dicho Jehová, así dice el Señor, así ha dicho Jehová. El Señor dice. Los profetas usan las palabras que ministran. Por eso Dios dijo: creed a los profetas y seréis prosperados. Porque cuando los profetas hablan la palabra de Dios, que es prosperada en todo aquello para lo cual Dios la envió. La enseñanza ministra. Por eso Dios levanta profetas y los envía a ministrar y a enseñar a sus hijos, a sus discípulos, a sus ministros, para que la iglesia, los hijos de Dios, los discípulos y los ministros crean y sean prosperados interiormente y físicamente. El apóstol lo escribió diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Está hablando de ministración con las palabras que ministran y que producen enseñanza, sanidad, salud, milagros, restauración, limpieza de leprosos, resurrección de muertos, milagros creativos, prosperidad, crecimiento, ministración. Cuando usted ve la Escritura, las Sagradas Escrituras, usted lee allí que fueron escritas por profetas y que fueron escritas por apóstoles. Las palabras que están allí son palabras que ministran, que producen efectos espirituales, que producen consecuencias espirituales, que producen experiencias espirituales, porque Dios las usa para enseñarte. Pero Dios también te enseña en vivo, en directo, porque Dios es el Dios viviente, porque Dios está vivo y Él te ministra. El Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Las enseñanzas de Dios ministran. Por eso fue escrito en la Escritura: si alguno habla, hable la palabra de Dios. La Escritura dice: la palabra de Dios more en abundancia entre vosotros. Cuando usted lee la Escritura de los profetas, usted se encuentra con palabras que ministran.
Los profetas usaban palabras, enseñaban con palabras, enseñaban con actitudes, enseñaban con actos, que son llamados actos proféticos. Enseñaban al actuar, enseñaban al hacer, y enseñaban con palabras, y enseñaban con ministraciones de poder. Porque cuando Dios te enseña, te ministra para que crezcas. Cuando Dios te enseña, te ministra para crecer, para darte una respuesta, para darte más poder. Un profeta dijo: estoy lleno de poder de Jehová, porque Dios lo había ministrado. Dios lo había ministrado con las palabras que ministran. Usted tiene que tener en su boca las palabras que ministran. Pero para tener las palabras que ministran y producen respuestas, y producen abundancia, y producen solución, usted tiene que tener la enseñanza de Dios que te ministra. Como hijo de Dios, como discípulo y como ministro, usted tiene que recibir la enseñanza que te ministra directamente de Dios. Por eso Jesús dijo: aprended de mí. Tienes que ir a que te enseñe, a donde Dios te enseña, en el lugar espiritual en donde Dios está, en el espíritu, con tu naturaleza divina, para que Dios te enseñe y te ministre. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ministre a tus hijos con las enseñanzas, como ministraste el apóstol Pedro en una visión espiritual, como ministraste a tus hijos con tus palabras, como ministraste a tus hijos con tu poder, con tus actitudes, con tus actos, cuando ministrabas. En el nombre de Jesús, produce ministración con tu enseñanza, produce ministración con tus palabras, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ministra con tu fuego, con tu poder, con tus palabras, con tu unción, para producir con tu palabra, con tu enseñanza, ministración, poder, sanidad, llenura de poder, unción sobre tus hijos, avivamiento, en el nombre de Jesús. Ministrales con tu enseñanza, como lo hacías. Te pido que lo sigas haciendo sobre tus hijos constantemente. Ahora, en el nombre de Jesús, síguelo ministrando con tu enseñanza, las enseñanzas que les diste antes, con las enseñanzas nuevas que les has dado y con las enseñanzas que les darás. Ahora, en el nombre de Jesús, esa palabra que han recibido de ti se aviva, la enseñanza que le diste antes, con la enseñanza que le has dado ahora, los aviva y los ministra. Tu enseñanza los ministra, en el nombre de Jesús ahora, con tu fuego, con tu unción, con tu poder, Padre, para ministrarlo integralmente, para producir respuestas, sanidad, milagro, resurrección de muertos ahora, limpieza de leprosos, en el nombre de su milagro creativo, milagro extraordinario, ministraciones de poder, llenura de Dios ahora, en el nombre de Jesús, ministraciones proféticas y apostólicas. Ahora, en el nombre de Jesús, ministra a tus hijos, a tus discípulos, a tus ministros, Padre. En el nombre de Jesús, sopla con tu aliento para que entiendan tu enseñanza y sean ministrados. Y que lo que hagan, tú los hagas prosperar en su mano, porque obedecen al hacer tu obra, obedecen al hacer tu voluntad y son ministrados y ministran, Padre, en el nombre de Jesús. Más, llénalos, 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 llénalos cuando los enseñes, sácialos, fortalécelos, dale gloria, dale poder, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, con tu fuego ministralo, Padre, en el nombre de Jesús, con tu enseñanza, te invito, te glorifico, en el nombre de Jesús, amén.